Bienvenidos a esta nueva entrevista, nueva conversación en Litoral Press en TV. Hoy vamos a hablar de un tema que se está instalando últimamente en las candidaturas presidenciales. Los diferentes candidatos han estado hablando sobre su concepto de solidaridad. Para usted, ¿qué entiende por solidaridad? ¿Cómo la comprende en su concepción más profunda? Bueno, le cuento que hay un libro que ha sido publicado este 17 de octubre, hace muy poco ha sido publicado el libro Solidaridad, Política y Economía para Chile post-transición. Los diferentes autores profundizan en este concepto y los editores son Antonio Correa y Christian Stewart. Nos encontramos con uno de los editores, Antonio Correa, quien además es director ejecutivo de Idea País, una de las instituciones que auspicia este libro. Bienvenido aquí a nuestro canal. Muchas gracias, Cristian. Estrenando escenografía nueva, así que un gusto tenerte en esta entrevista especial. Sí, muy bonita la escenografía. Muchas gracias. ¿De qué trata? ¿De qué trata el libro? Solidaridad, los tenemos ahí, una bajada política y economía del Chile post-transición. Bueno, como tú bien decías, este es un libro colectivo en el que buscamos aportar a la discusión sobre el tema de la solidaridad desde distintas miradas, desde miradas que vienen desde distintos mundos profesionales y también miradas más aterrizadas a las políticas públicas y también miradas un poco más abstractas, por decirlo de una manera. Y bueno, ¿qué es lo interesante, creemos nosotros? Que ante los conflictos sociales o discusiones públicas que se han dado durante el último tiempo en Chile, hay algunos, y desde distintos sectores políticos, desde la izquierda y también desde la derecha, ahora último, que han salido a hablar de la importancia de la solidaridad como un principio político. Entonces, así hemos visto, por ejemplo, que hay gente de la izquierda que habla de la solidaridad para esgrimir los derechos sociales, para esgrimir quizás la intervención del Estado, y desde la derecha hemos visto hoy día, por ejemplo, que hay candidaturas presidenciales que toman fuertemente el nombre de la solidaridad como un principio. Entonces, a nosotros nos parece interesante aportar porque muchas veces se refiere a esto, pero sin ahondar en su contenido, y nosotros creemos que el contenido de la solidaridad es muy rico y puede iluminar muy bien la discusión actual. Entonces es importante que no sea solamente tomado como una bandera, así por decirlo de una manera publicitaria, sino que pueda iluminar realmente la discusión política. Bueno, se juntan entonces, reúnen a autores como Claudio Alvarado, Gonzalo Letelier, Cristóbal Ruiz Tagle, Álvaro Pessoa, una de las personas que más sabe de ética en Chile, Joaquín García Huidobro, entre otros, y les dicen, les dan directrices. Aquí hay directrices que son más políticas y otras que son más filosóficas. Se aborda un espectro global. Exacto, esto nace a partir de que el año 2016 organizamos un seminario para hablar de la solidaridad el día de la solidaridad, el 18 de agosto. Que es el día del Padre Hurtado. Exacto, el día del Padre Hurtado y por lo tanto en Chile se celebra así el nacimiento. El día de la solidaridad, el nacimiento o la muerte me parece que es uno de los dos. Uno de los dos, sí. Y en el fondo armamos este seminario y convocamos a distinta gente a hablar del tema de la solidaridad. Y como dices tú, claro, hay gente que viene más del mundo intelectual o filosófico, como Hugo Herrera, Joaquín García Huidobro, Claudio Alvarado, y personas que aportan más desde el tema concreto, por ejemplo, el tema de Álvaro Pessoa en el tema de ética y el tema de la economía, escribe Diego Chalper sobre el tema constitucional, Ricardo Irarrázaval, que fue subsecretario de Medio Ambiente, escribe el tema medioambiental. Hay un artículo muy interesante de Raimundo Monge sobre la aplicación del principio de solidaridad en materias de salud. Entonces, el interés nuestro es ahondar la formulación conceptual del concepto de solidaridad, porque a veces se ocupa para referir a distintas cosas, pero también hablar del concepto de solidaridad en concreto, o sea, cómo se aplica en nuestro Chile en el 2017, que es muy distinto a hablar de solidaridad en Chile a principios del siglo XX que hablarla ahora en el siglo XXI. Antonio, tú mencionabas a El Padre Hurtado. Uno de los libros que alcanzó a escribir en vida era ¿Es Chile un país católico? Hoy, el día después de la publicación de tu libro, yo te consulto, ¿es Chile un país solidario, según lo que pudieron sacar en conclusión? Yo creo que una muy buena pregunta y de hecho es en parte lo que está detrás del libro en el fondo. O sea, ¿podemos o no podemos avanzar más en solidaridad en Chile? O sea, ¿somos o no somos solidarios? Y yo creo que somos muy solidarios ante algunas situaciones particulares, ante emergencias, por ejemplo, ante situaciones como, no sé, la Teletón, por ejemplo, y sale todos los chilenos se ponen con la Teletón, o ocurren desastres naturales, estamos acostumbrados a eso. Pero la solidaridad para nosotros, y lo que buscamos trabajar en este libro, es que no es solamente eso.
y que por lo tanto también es solidaridad cómo interactuamos socialmente, cómo nos preocupamos también del bien del que está en la misma ciudad, en la misma comuna que nosotros, sin que sea nuestro vecino, nuestro familiar, en el fondo que no sea un ser querido, como decimos, sino que alguien un poco más lejano, y cómo el bien de él también repercute en nuestro bien, y por lo tanto, por ejemplo, en un aterrizaje muy concreto, es necesario pensar también la salud, en cierto sentido, con un rol solidario, y cómo, por ejemplo, podríamos buscar un plan de ISAPRES, un fondo en la ISAPRES que comparte un poco el riesgo de aquellas situaciones y aquellas personas que tienen enfermedades catastróficas, y que por lo tanto ese riesgo hace que muchas ISAPRES no las tomen, no puedan acceder a una ISAPRE, y por lo tanto podamos entre todos asumir ese riesgo social. O también, como en el tema medioambiental, el principio de solidaridad puede ser un principio correctivo a algunas situaciones que se van generando en el camino. Este es el segundo libro que sacan durante este año, pero es el tercero que publica Fundación Idea País. Me gustaría, Antonio, que de alguna manera me contaras también cuál es el camino literario que llevan, siempre orientado a lo que son las políticas públicas, y luego que hablemos qué hacen ustedes justamente en Idea País. Partamos por los libros. Sí, los libros nosotros sacamos hace muchos años, hace unos 4 años si no me equivoco, un primer libro que fue un libro sobre economía social de mercado, sobre la discusión de la implementación de la economía social de mercado en Chile y cómo eso, bueno, se relaciona con la economía social de mercado alemana o no, y ahí hay una discusión interesante. Y este año publicamos, este es el segundo libro, y publicamos un libro en abril, que era un libro sobre propuestas programáticas para que la tomaran los candidatos presidenciales de todos los sectores políticos, también candidatos parlamentarios. De hecho, la repartimos a todo el que la quisiera tomar, no era para un sector. Nos juntamos con candidatos de izquierda, por ejemplo con Ricardo Lagos en su momento, y también con candidatos de derecha. Y ahí investigaban 14 jóvenes 12 temas distintos: salud, previsión, educación, etcétera, en los cuales buscaban aportar soluciones para el Chile actual, desde una mirada un poco distinta, y también con el principio de solidaridad como un principio que lo iluminaba. Y ahí la idea también muy importante de ese libro fue que por una parte se investigaba a este grupo de jóvenes, pero también estaba asesorado por expertos en la materia, y expertos que eran de todos los sectores políticos. Entonces buscábamos generar consenso para un poco discutir esta idea de que es necesario refundar Chile, o de que el diálogo estaba superado. Se instaló un poco después del 2011 que no era necesario dialogar dentro de los distintos sectores políticos, sino que eso ya era una derrota. Y a nosotros nos parece que al revés, que es necesario, en aquello que nos podamos poner de acuerdo, bueno, hacerlo avanzar inmediatamente. Entonces, esa era un poco la idea de ese primer libro. Y ahora este libro sobre el tema de la solidaridad ya más en específico. Idea País. Nosotros, País. Tú eres director ejecutivo. Sí. Es la cabeza, el que manda, el claro, número uno. Claro. Yo soy ahí el que dirige este equipo. ¿Cuándo se crea? Idea País nace el año 2010 con un grupo de jóvenes recién salidos de la universidad, de distintas carreras, que quería seguir participando en temas públicos y que tenía un interés por generar, influir, potenciar la participación de los jóvenes en la política. Y nosotros lo que buscábamos ahí era que ojalá más jóvenes se comprometieran en proyectos políticos, sociales, culturales, porque estábamos tendiendo, nos pareció, en amplios sectores en Chile, a especificarnos y a que, bueno, lo público, lo social, fuera un poquito mirado con lejanía cuando había que ya tomar la decisión profesional. Obviamente los jóvenes participan mucho en voluntariados, pero ahí hay que buscar fortalecer esa vocación para cuando se involucran en la política y en lo social. ¿Cómo les fue? ¿Estaban involucrados los jóvenes? ¿Es fácil motivarlos? Cuesta, porque yo creo que hay un interés muy grande, pero nosotros también queremos que esos jóvenes estén lo más formados posible. Entonces, porque tenemos la convicción de que la política hoy día es muy difícil. La política y el servicio social en general requiere mucho trabajo, mucha preparación, mucha seriedad. El mundo hoy día es muy complejo, muy rápido, hay que tomar decisiones difíciles y hay que tener también los valores muy claros. Entonces, también por otro lado hay un desprestigio muy grande de la política y hay que ir a hablarle a los jóvenes
que precisamente el discurso más fácil, quizás, que vende más, es ese discurso de decir, bueno, la política no sirve para nada, los políticos son todos ladrones, ese discurso simplista llega muy fácil, y a nosotros al revés nos interesa que esa gente se motive con la política. Entonces, ha costado, pero hemos tenido muy buenos frutos. Ahora, ustedes hablan, escriben y teorizan, ¿cierto?, para todo el espectro político, no trabajan con un sector en especial. Nosotros tratamos de ser lo más transversal posible, pero tenemos nuestra idea muy clara y hemos, en ese sentido, participado en algunas actividades, por ejemplo, de Chile Vamos. A veces también participamos en actividades con gente del mundo de la ADC. Por ejemplo, ayer el libro lo presentó Sergio Mico, Eduardo Zafirio, con que tenemos muy buena llegada, y algunos otros, pero nuestro domicilio está muy definido por las ideas que tenemos y que buscamos. También es un valor que nos definió institucionalmente, que la política tiene que ser a través de convicciones y que no puede ser simplemente a través de ajustarse a lo que digan las encuestas. Fue hace poco discutido en unos medios de comunicación, quizás tú lo viste ahí, que un importante director del Centro de Estudios Públicos, Harald Beyer, discutía cómo la derecha, y esto también aplica a la izquierda, se tenía que ajustar a lo que querían sus electores, a lo que opina la mayoría de la ciudadanía, más allá de sus convicciones. Entonces se habla en los temas llamados valóricos en el fondo. Y a nosotros creemos que lo que enriquece la vida social es defender esas posturas razonablemente, no homologar y aguar todo iguales simplemente por lo que van señalando las encuestas. Yo creo que el desprestigio que los jóvenes ven en la política, en parte es eso también, que no son capaces los políticos de mantener sus convicciones con fuerza, con convicción, con respeto obviamente, sino que van buscando cómo acomodarla a la situación que más les conviene. Eso es lo que genera más rechazo, de hecho. Perfecto. Un libro que va a estar disponible en librerías, ¿ustedes lo están vendiendo? Sí, lo estamos vendiendo en la oficina de Ideapaís. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales o a través de contacto@ideapaís.cl, y también vamos a venderlo prontamente en las librerías, esperamos. Está bien, pues un buen tema con diferentes miradas. Lo más importante que son varios los autores que ustedes hicieron también la edición, y uno de los temas, ¿cierto?, que ha estado también en parte de lo que es la campaña presidencial. Muchas gracias por tu tiempo, Antonio, y esperamos también que publiquen algo nuevo y nos cuenten las novedades. Ya son 3 libros en este tiempo. Así que vamos a ir sacando más, y muchas gracias por la invitación y por este tiempo para conversar. Sí, pues, en este estreno de estudio, ¿no? Sí, un honor. No, bien. Hay que ir haciendo upgrade como toda la vida. Muchas gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales que la emiten desde Antofagasta hasta Punta Arenas.